Bienvenidos a todos a un nuevo webinar de Braven. Hoy lo que nos hemos propuesto es en una hora ayudaros a decidir qué o cuándo tiene más sentido hacer agentes con Copilot Studio o cuándo hacer agentes con Microsoft Foundry. Vamos a intentar ver las principales características de cada uno, pros y contras, y luego os enseñaremos un esquemita que hemos preparado para que visualicéis según vuestra situación cuál creéis que puede encajar mejor. Entonces, bueno, los ponentes vamos a ser Miguel y yo. Yo soy María Soto, estoy en el área de innovación de Braven y además soy Microsoft MVP en inteligencia artificial. Y conmigo hoy Miguel Tavera, preséntate tú. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Nada, pues por mi parte, dentro de Braven formo parte del área de AI Business Solutions, donde gestionamos pues, las distintas soluciones para los trabajadores y en concreto gestiono la subárea de AI Employee Experience, las distintas soluciones que construimos sobre la plataforma de Microsoft 365, entre otras muchas cosas los agentes, que es por lo que venimos hoy aquí. También, bueno, por mi parte, MVP en Copilot y en Microsoft Teams, así que encantado a todos. Pues nada, vamos a comenzar. Antes de nada, sigue conectándose gente porque lo estoy escuchando, pero bueno, Sí, una breve introducción de Braven y ya pasamos a lo que va el webinar. Para los que no nos conozcáis, Braven es una empresa de desarrollo de software, principalmente desarrollos a medida y con tecnologías Microsoft. Somos partners de Microsoft, estamos en diferentes países, ahí lo podéis ver en el mapa, aunque la empresa se fundó en España. A día de hoy ya estamos operando en diferentes países y luego hacemos todo tipo de desarrollos, como veis aquí abajo, pero es verdad que la parte donde más nos estamos especializando y ahora mismo pues más nos están demandando la parte de data y de IA y también un poquito el porqué de este webinar, la parte de innovación y bueno, intentar al menos estar siempre al día de las últimas tecnologías. A nivel de reconocimientos de Microsoft tenemos muchos de ellos, tanto por tener experiencia en clientes como conocimiento de auditorías y certificaciones de nuestros empleados. Entonces, tenemos varias designaciones en prácticamente todas las áreas y especializaciones. Una de ellas que destaco pues, es la relacionada con IA, ¿no? Que también va un poquito de eso el webinar. Y bueno, en plantilla tenemos 7 trainers certificados de Microsoft. Somos 2 MVPs, Miguel y yo, que justo somos los que estamos hoy dando el webinar. Y bueno, pues a nivel de Microsoft tenemos varios reconocimientos y somos pues destacados, socios destacados, tanto en Copilot como Fabric como MES. Y a nivel de clientes, pues aquí hemos recapitulado algunos de los más característicos que, como podéis ver, de diferentes sectores, tenemos experiencia ayudándoles en toda su transformación digital y ayudándoles a incorporar nuevas tecnologías. Y sin más, ya doy paso a Miguel, que es el que va a comenzar la primera parte del webinar. muy bien, gracias María. Bueno, y tenemos una agenda muy sencillita, como bien decíamos en la introducción y como habréis visto en la convocatoria del webinar. La idea de hoy es que podamos comparar tanto Copilot Studio como Microsoft Foundry como herramientas para la creación de agentes, con la idea de que podamos ver pues, los distintos escenarios en los que puede aplicar uno y otro, entendamos las diferencias y acabemos con un pequeño árbol de decisión que nos pueda ayudar a determinar qué solución es mejor o por qué plataforma optar cuando tengamos una necesidad de diseño de agentes. Entonces, bueno, pues primero arrancaré yo hablando de Copilot Studio, veremos pues un poco las capacidades más importantes en lo que destaca. María hará lo mismo con Microsoft Foundry y cerraremos hablando de esos criterios para la selección, diferencias que vemos y cuando creemos que se debería usar unos y otros. Y Así luego que sí, anunciaremos un evento muy interesante en sí, marzo en primicia en este webinar, al acabar el webinar. cierto. Muy Vale. bien.
Así que nada, bueno, como breve introducción y por adelantar algunos puntos relevantes de cara a esta comparativa y a partir de ya la siguiente diapositiva hablaremos de Copilot Studio, pero por centrarnos un poco y ver las dos plataformas y las diferencias principales, bueno, para que tengamos claro, ambos son soluciones de Microsoft. Y ambas soluciones, Copilot Studio y Microsoft Foundry, son plataformas orientadas a crear, bueno, distintos componentes o soluciones con inteligencia artificial generativa, siendo Copilot Studio una plataforma más centrada en la creación de agentes y también en la extensión del propio Copilot Chat que incluye la plataforma para el empleado de Microsoft. Y Microsoft Foundry, en cambio, es una plataforma más amplia, en la que la creación de agentes es uno de sus elementos, o una de las cosas que puedes hacer, pero puedes hacer muchas más cosas. Luego, por un lado, ambas soluciones, como decíamos, están construidas sobre el ecosistema de Microsoft y esto es importante e interesante. Al estar construidos sobre su ecosistema, sobre los propios tenants de Microsoft, heredan todos los mecanismos de seguridad y de compliance de la plataforma, con lo cual tenemos gestión de la identidad, seguridad en los datos, en tránsito y en reposo, confidencialidad de la información y de las conversaciones, protección frente a amenazas, etcétera, etcétera. Es un valor muy importante para las dos que van a heredar pues todo lo que hayamos invertido en hacer esta protección, bien del entorno de Microsoft 365, de Dynamics o del entorno de Azure. En cuanto a Copilot Studio, sí, Perdón. ¿Ya nada, no íbamos te a la preocupes. siguiente o no? No, bueno, si quieres aprovecho y cuento una cosilla más, pero si no, lo podríamos hacer en la siguiente. Nada, solo por estar también centrados, Microsoft Foundry es una solución más cercana a equipos de desarrollo. Está pensada para construir escenarios complejos y son escenarios a construir en Azure, mientras que Copilot Studio es la opción low code. Es más user friendly, está orientada tanto a makers como a equipos de desarrollo low code. Y nada, simplemente en ambos casos que lo tenemos por abajo, es interesante mencionar que ha aparecido una nueva capa de gestión y de gobierno unificado de agentes, que es Agent 365, que nos va a permitir orquestar y gobernar a agentes creados con ambas plataformas. Incluso está abierto a hacer parties que se quieran integrar. A pesar de eso, Foundry sigue teniendo multitud de informes, mecanismos de control de agente, modelos de monitorización y demás avanzados que veremos algunos de ellos. Y ya, ahora sí, pasamos a Copilot Copilot. Studio. Bueno, como decíamos, Copilot Studio sería la opción con la que crear agentes de inteligencia artificial low code, es parte de Power Platform. Power Platform es la plataforma para el desarrollo de software low code. Quizá conozcáis y os suene, ¿no? Dentro de Power Platform tenemos pues, Power Apps para desarrollar aplicaciones, Power Automate para desarrollar workflows y automatizaciones, Power BI para dashboards con gráficos y datos, Power Pages para hacer portales públicos. Bueno, pues Copilot Studio es la solución para crear agentes de IA. Quizá os suene Power Virtual Agents a alguno, era el nombre por el que se conocía Copilot Studio anteriormente, pero con la llegada de Copilot y de todo el ecosistema de IA generativa, pues sufrió un rebranding y desde hace ya tiempo lo conocemos como Copilot Studio. Si me puedes pasar a la siguiente. Vale, ahí está animada. Se hacen varios clics, así vemos todos los puntos. Vale, perfecto. Nada, por ver algunas características principales que tiene Copilot Studio. Quizá es de mucho valor el punto del ecosistema. Está muy integrado en el ecosistema de Microsoft 365. De hecho, es bastante natural construir un agente en Copilot Studio y publicarlo dentro de Microsoft Teams o de la propia aplicación de Copilot. Tiene muchos otros canales donde podemos publicar, portales públicos, webs, aplicaciones de mensajería, aplicaciones de negocio, de una gran variedad de canales, pero el más natural es el canal Microsoft Teams y el canal Copilot, con lo cual logra una integración a nivel de plataforma muy profunda con Microsoft 365 y lo mismo con Dynamics 365, pudiéndolo integrar en distintos módulos de Dynamics, también en cualquier Power App o Model Driven que desarrollemos y demás.
Y de hecho es muy sencillo porque, como decíamos, es una herramienta muy user-friendly, muy orientada a makers que pueden llegar a construir sus propias soluciones, con lo cual todas estas capacidades de integración son bastante cómodas. También tiene una interfaz y un diseñador muy visual, muy sencillo de usar. Son varias pestañas donde tú vas configurando conocimiento, herramientas, el comportamiento de la gente, los modelos que usan e incluso no se hace desarrollo para nada, o sea, incluso las instrucciones que le generas a la gente son instrucciones que se las das en lenguaje natural porque es capaz de entenderla. Tiene conexión con multitud de fuentes de conocimiento para que, además del conocimiento base que le da el modelo de IA que esté utilizando la gente, pues que puedas complementarlo con conocimiento que venga de documentos, de bases de datos, de tablas, de Dataverse y de distintas fuentes internas para que la gente pues parta de una serie de conocimientos ya preestablecidos. Y también, que lo vamos a ver ahora a continuación, pues tiene multitud de capacidades en cuanto a conexión con sistemas externos, con aplicaciones, con servicios cloud, etcétera, etcétera. Porque la idea no es solo hacer agentes de conocimiento, que tú le preguntes algo que conoce y te formate una respuesta, sino que también los agentes sean capaces de ejecutar acciones, ¿no? Pues crear un ISU dentro de Jira, consultar algo en ServiceNow, ese tipo de acciones contra otros sistemas. Y nada, pues simplemente seguridad y cumplimiento, como decíamos antes, ¿no? Pues al estar protegido, al estar ubicado dentro del propio tenant de Microsoft 365 y de Power Platform, pues se le da todas esas capacidades a nivel de seguridad y cumplimiento para nuestros agentes. Si me puedes pasar a la siguiente. Vale, y como decía, en cuanto a conectores y MCPs, esto es muy interesante. Como os decía, lo que queremos también con los agentes es que puedan ser capaces de ejecutar acciones contra herramientas corporativas, servicios de la nube, cualquier punto de integración que necesitemos. Entonces, Copilot Studio aquí sí que tiene una ventaja muy importante, y es que al formar parte de Power Platform ha heredado toda la galería de conectores de Power Platform que ya existían, que llevan muchos de ellos más de 8, 9, 10 años desarrollándose y son muy maduros, con lo cual es una ventaja muy importante que ya tiene toda esta capacidad de poder usar más de 1500 conectores que ya teníamos en Power Apps y en Power Automate. Los podemos utilizar en Copilot Studio para darle instrucciones a nuestros agentes para que hagan acciones contra SharePoint, contra OneDrive, contra Salesforce, Zendesk, ServiceNow, Adobe, bases de datos, yo que sé, DocuSign para firmas, etcétera, etcétera. O sea, más de 1500 conectores disponibles. Pero también tiene soporte para servidores MCP, que, bueno, pues al final es un poco el estándar al que están tendiendo todas las plataformas de construcción y desarrollo de agentes. Ya trae distintos servidores MCP preconfigurados, incluyendo varios de Microsoft. Hay algunos muy interesantes, por ejemplo, para de una forma muy rápida hacer que tu agente pueda enviar correos, pueda mandar mensajes por Teams, pueda acceder a todo el contenido de Dynamics, pueda generar documentos de Office, ese tipo de cosas, pero también contra MCPs que ya ha conectado y preconfigurado Microsoft contra third parties, pero puedes conectar los tuyos propios incluso si te interesa. Siguiente. Muy bien. Está también. Bueno, va sola la Sacando animación. todas. Sí, No, lo estoy eso es. Sí. sacando yo. La estás Las sacando tú. tengo Vale, todas. perfecto. Sí, Nunca me acuerdo así la que dejo las suelo completa. tener animadas. Vale, perfecto. Nada, y simplemente pues reflejar con esta diapositiva que la idea de Copilot Studio es poder tener una herramienta 360 que cubra todo el ciclo de vida del desarrollo de un agente, desde que lo empiezo a planificar y a diseñar, la evolución que va teniendo, cómo lo monitorizo y lo mido y lo voy mejorando, cómo recibo feedback, lo voy publicando en distintos canales, lo voy ampliando, añadiendo nuevas herramientas, incluso puedo integrarlo con otros servicios de IA, que veremos un escenario integrado con Foundry, y la idea es desde un único punto, una única plataforma, pues tener todo el end-to-end de lo que puedo hacer con mi agente. Otra más. Y también, como decía al principio, a nivel de interfaz, la idea es que todos los agentes que desarrollemos con Copilot Studio,
aunque se pueden publicar en múltiples canales, el más natural es la plataforma Microsoft 365 y todos estos agentes serían accesibles desde la interfaz de Copilot. Microsoft 365 ha ido modificando con el tiempo su propia interfaz para posicionar a Copilot pues un poco en todos sitios, ¿no? De hecho, la home de la plataforma ahora es directamente la interfaz de Copilot. Y la idea es que podamos tener múltiples agentes departamentales para tareas concretas, hechos por distintas personas, todos conviviendo en el mismo entorno, pero no dispersos, sí que me cueste llegar a ellos y acceder, sino que Copilot pues sea una interfaz única desde la que pueda acceder a todos los agentes que tengo disponibles. De tal forma que podré tener una conversación con Copilot a nivel genérico o podré decirle a Copilot, ahora quiero conversar con este agente y todo desde un único punto. Estos agentes creados con Copilot Studio podré acceder a ellos desde Copilot. Esto quizá era una ventaja frente a Foundry, pero ahora Foundry también permite publicar en Copilot y en Teams los agentes. Pero bueno, digamos que en Copilot Studio puede ser más natural. Y ya por cerrar con Copilot Studio, pues algún ejemplo sencillo de cosas que podemos hacer, ¿no? Pues sobre todo para que vierais la interfaz, ¿no? Como decíamos, hay múltiples canales donde puedes publicar un agente, pero los dos más naturales son estos. A la izquierda tenéis la propia interfaz de Copilot, que como decía, la home de Microsoft 365 ahora es esta interfaz de Copilot, pero también tienes esta interfaz en la aplicación de Windows, en la aplicación de iOS y de Android y en múltiples ubicaciones. Pero bueno, como decíamos, ¿no? Pues ahí puedes tener el propio chat y la interacción con Copilot para iniciar conversaciones, para ver la biblioteca, para crear vídeos, imágenes, presentaciones, contenido, etcétera, etcétera. Pero también tienes listados todos los agentes que tienes disponibles y desde esta misma interfaz interactúas con los agentes. Y esta misma experiencia te la puedes llevar a Teams. A la derecha tendríamos una captura de un agente disponible en Teams. En Teams funcionan como aplicaciones. Luego puedo tener agentes anclados en el menú izquierdo de Teams para interactuar con ellos cuando quiera. Los puedo tener en el chat. Los puedo integrar en chats con varias personas, incluso en chats dentro de un equipo de Teams, con lo cual los agentes pues, son muy dinámicos en este aspecto. Y creo que ya con esto pasaríamos a hablar de Foundry. Vale, perfecto. Pues ahora, después de haber visto todo lo relacionado con Copilot Studio, cómo podemos crear agentes, vamos a ver cómo sería hacerlo a través de la plataforma de Foundry, que nos ha cambiado de nombre, ha evolucionado. Sabéis que a Microsoft le encanta cambiar de nombre cada X tiempo a todo lo que va publicando o actualizando. Entonces, ahora es como llamamos a la plataforma, que una de las cosas que nos va a permitir hacer es unificar agentes, modelos y diferentes herramientas que vamos a poder conectar a estos agentes. Como ha dicho antes Miguel, podemos hacer más cosas, pero ahora mismo nos vamos a centrar más en la parte de agente. Con las slide aglutinamos todas las características que tiene Foundry, ¿no? Lo que nos va a permitir Foundry, que luego veremos, es llamar a múltiples modelos de IA. Eso es algo que difiere de Copilot Studio, que tiene limitada o limitado los modelos que podemos utilizar, que si mal no recuerdo, Miguel, son los GPTs, los últimos GPTs y el de Anthropic puede ser, que tiene disponible. Ahora vamos a ver en una captura más adelante la infinidad de modelos que vamos a poder desplegar y utilizar a través de Foundry y a través de los agentes que creemos en Foundry. Tenemos el Agent Service, que al final pues, es el servicio que nos va a permitir crear agentes. También tenemos en el nuevo Foundry la posibilidad de crear workflows, que también veremos que nos va a permitir orquestar agentes y tener flujos multiagentes. La parte de EQ, que nos va a permitir tener todo el contexto empresarial y que todas las respuestas sean mucho más personalizadas a lo que un usuario esté pidiendo. La parte de tools, que luego también veremos en otra slide, la de múltiples herramientas con las que nos vamos a poder conectar. Aquí vemos también la parte de MCPs, que como decía Miguel, ahora mismo pues es lo que está atendiendo todas las grandes empresas, ¿no? A tener sus servidores con el protocolo MCP disponibles para conectar de forma sencilla a nuestros agentes
Y también Foundry nos va a permitir la posibilidad de crear nuestros servidores MCP y poder conectarlos a través de Foundry. Luego, algo que es muy importante, modelos de Machine Learning, porque parece que solo existe IA generativa desde que ha salido el ChatGPT en los últimos años, pero hay modelos que necesitamos entrenar con nuestros datos y desplegar y iterar, y en eso tenemos también mucha experiencia en Braven, y Foundry nos permite tener nuestros modelos de Machine Learning y poder llamarlos desde nuestros agentes. Toda la parte de computer vision, etcétera, de análisis predictivos, toda esa parte la vamos a poder cubrir también. Y luego, bueno, pues conectores con bases de datos, con Fabric, con los diferentes o principales players que hay en el mercado. Vamos a poder conectarnos de forma bastante sencilla. Y, por supuesto, toda la parte de seguridad, compliance y gobernanza. Vamos a poder tenerlo todo controlado con diferentes soluciones que ya Microsoft nos proporciona. Y toda esta parte, pues Microsoft sabéis que es algo que le caracteriza con respecto a lo mejor a otras plataformas a la hora de saber dónde están los datos, quién accede a qué, por dónde navegan, y asegurarnos que no se va a entrenar ninguna información confidencial empresarial, ni van a salir de nuestro entorno, ni se van a entrenar para las siguientes actualizaciones de modelos. Entonces, por ver cómo es el acceso, una vez que desplegamos un recurso de Foundry en Azure, pues este es el acceso principal, ¿no? Accedemos a esta vista donde vamos a poder ver a la izquierda un montón de opciones, donde podemos ver pues el catálogo de modelos, un área de juegos para poder probar los modelos que tenemos desplegados, la parte de agentes que nos va a permitir crear agentes, conectarlo con nuestra base de conocimiento, con nuestras tools, etcétera, hacer fine tuning, poder tener toda la parte de guardar raíles, controles, de gastos, etcétera. Hay infinidad aquí de opciones que nos van a permitir configurar. Y luego hay un apartado nuevo que es el New Foundry, ¿vale? Esto es una nueva vista que podemos acceder, ir accediendo al New Foundry, que si lo veis aquí, lo que hace es, pues es simplificar un poquito todo y que podamos acceder directamente a qué modelos tenemos, qué conectores y cómo empezar a crear agentes y workflows de agentes, ¿vale? Está la actualizado de ayer porque aquí pasan 2 días y ya te has quedado obsoleto, entonces ayer subí todas las nuevos pantallazos, porque fijaros, ya tenemos modelos disponibles como son el nuevo Cloud Opus 4.6 o el Kimi 2.5, que para los que no lo conozcáis, esto es para, si queréis tener un agente especializado en programación, son de los mejores. Justo nos tiene también el de, porque parece que están compitiendo todos, GPT Codex ha sacado uno también especializado en programación. Para mí el mejor es el de Claude, pero es verdad que el de Kimi es mucho más barato. Es uno chino que ha salido hace poquito y Foundry ya lo incorporó, que significa que todos los modelos que van saliendo, en vez de ir llamando a las APIs de cada modelo, lo que hacemos es hacerlo a través de Azure. Entonces vamos a poder tener, luego os lo enseñaré, un control de modelos que utilizamos, que tenemos desplegados, de agentes y de gasto que nos está generando, y nos va a permitir tenerlo todo mucho más controlado y bajo la seguridad de Azure. Están preguntando en el chat, que lo estoy viendo desde el móvil, Miguel, si Microsoft Foundry va con la licencia de Copilot Studio y es diferente, ¿verdad? Al final tenemos por un lado la licencia de Copilot Studio, que nos va a permitir acceder a esta plataforma. Bueno, no es licencia, ¿no, Miguel? Perdona, porque esto ha Sí, cambiado hace en poco. realidad Lo estoy diciendo incluso mal. lo podemos aclarar luego con la última, efectivamente. Copilot Studio, ambas soluciones son pago por uso, tanto Copilot Studio como Microsoft Foundry. La diferencia quizás es que Copilot Studio, ese pago por uso es mucho más simplificado y en muchos casos no lo necesitas, puesto que usuarios que tengan licencia de Microsoft 365 Copilot no consumen de ese pago por uso, con lo cual ahí en la práctica sería licencia. Y también hay licencias mensuales que te dan varios miles de créditos para que no te tengas que preocupar de ese pago por uso. Pero sí, las dos son pago por uso, pero cada una con su propio modelo de costes y de consumo, y al principio no tienen que ver una con otra.
Exacto, para poder utilizar Azure, si no lo tenéis, podéis daros de alta y tener unos créditos gratis para probarlo. Y es eso, va a ir por uso, dependiendo del recurso, dependiendo del modelo, dependiendo del uso, se va a consumir más y al final, pues no es licencia, es pago por uso, como dice la propia plataforma. Están haciendo más preguntas, luego las reviso si nos da tiempo, porque voy a intentar continuar con lo que teníamos pensado y luego si nos da Sí, tiempo y os yo intento ir contestamos. contestando por chat algunas de ellas. Vale, perfecto, lo hacemos así. Pues lo que os comentaba, Foundry va a través de Azure, pago por uso, y lo que vamos a hacer es, si accedemos al nuevo Foundry, vamos a poder ver esta interfaz que es mucho más limpia y va mucho más al grano con los agentes, ¿no? Algo que os comentaba que actualicé ayer es la parte de los modelos que tenemos disponibles. Como os decía, con Copilot Studio solo vamos a poder acceder a los últimos de GPT y a los de Claude. Y sin embargo, aquí veis que hay una infinidad de modelos, en concreto 11.305 modelos de IA que vamos a poder utilizar. Aquí hay diferentes filtros por si queremos, pues dependiendo de la capacidad, del objetivo, del origen, de si tiene fine tuning o no, pues vamos a poder filtrarlos. Entonces, vais a ver que está los famosos DeepSeek, o sea, no solo los GPTs, que son los que más sentido tienen a priori porque son los de OpenAI y Microsoft sabéis que ha comprado parte de OpenAI hace unos años, los de Grok. Tenemos los de Claude, como os comentaba, los de Kimi, que son muy, muy buenos para programación, por ejemplo, y mucho más baratos que Claude. Que el último de Claude, el Opus 4.6, es brutal. Luego tenemos los de Llama, tenemos modelos de Hugging Face, tenemos, por ejemplo, Sora, el último, el Sora 2, que nos permite crear vídeos. Bueno, aquí ya se nos abre un abanico bastante más amplio que cuando estamos utilizando Pilot Studio. El GPT Real Time, que si no lo conocéis, nos permite tener por voz en tiempo real conversaciones con unas voces cada vez más humanas y más reales. Vamos a poder interrumpirle mientras habla. Entonces ya empieza a haber, podemos crear agentes conversacionales que ya empieza a ser muy, muy difícil de distinguir cuando realmente tenemos conversaciones con un humano. Aparte de los modelos, tenemos tools. Son 1.457 tools las que tenemos también disponibles para conectar nuestros agentes. Entonces, podemos conectarnos con nuestras bases de datos. Aquí veis Azure, SQL, Databricks, tenemos todo, por supuesto, la parte de Foundry. Si tenemos un Azure iSearch, lo vamos a poder conectar. Si lo queremos conectar con Jira, que yo tengo una demo, que lo que hacemos es he creado un agente en Foundry que nos va a permitir coger con lenguaje natural incidencias de los empleados y darle alta en Jira un ticket, ¿no? Pues eso también se puede hacer con Copilot Studio, también lo podemos hacer con Foundry, a través de conectores que ya tenemos de Jira. Lo mismo, tenemos diferentes categorías, diferentes filtros que vamos a poder ir usando para poder bucear mejor en todo este tipo de tools que tenemos disponibles a disposición en Foundry para poder hacer con nuestros agentes lo que queramos. Aquí os quería enseñar algo muy diferencial que, por ejemplo, en Foundry podemos empezar a trabajar y que Copilot Studio es más limitado. Pues, por ejemplo, si queremos ponerle voz, cara y ojos a la IA, tenemos un agente que queremos que la interfaz no sea por texto o no sea por voz, sino que sea más similar a un humano. Tenemos, por ejemplo, la parte del Voice Live que nos va a permitir poner un avatar humano y vamos a poder usarlo conversacionalmente y vamos a poder tener una base de conocimiento propia, que la respuesta sea sobre esa base de conocimiento o que, como os decía antes, una persona humana, entre comillas, coja mis datos de una incidencia, lo vuelque en el Jira. Eso lo vamos a poder hacer a través de una interfaz en la que tenemos un catálogo de avatares o bien la posibilidad de entrenar nuestro custom avatar que vamos a poder luego tener disponible. Todo eso lo podemos hacer a través de Foundry. Bien, grabando a una persona que ya existe, vamos a poder disponer de esa persona a través de Foundry hablando diferentes idiomas o bien inventándonos desde cero el aspecto. Ahora ya muchos clientes nos lo están pidiendo
nos inventemos un aspecto desde cero, con IA 100%, y estamos creando avatares y personas digitales que nos van a permitir interactuar y tener conversaciones en real time con el modelo que os he dicho, el GPT real time, y que parezca una conversación muy humana y muy fluida. Hay un montón de servicios, ¿vale? En Foundry. Aquí hay uno que sale en este pantallazo, el Video Translation, por ejemplo, nos va a permitir subir vídeos y traducirlos en diferentes idiomas. Me acuerdo que hace un año, creo que fue, en un evento en la Comunidad de Madrid, pasaba por el stand de Microsoft, que estábamos el equipo de Brain y Microsoft. Allí pasaba Ayuso para ver nuestro stand, y lo que hicimos fue coger un vídeo de ella que teníamos hablando en una charla en Microsoft y la pusimos con su voz a hablar en inglés, en coreano, en francés y en no sé cuántos idiomas. Entonces eso se hace a través de esta plataforma. Con su propia voz, clonamos su voz y los vídeos se pueden traducir en diferentes idiomas. Como os he dicho, esto es un par de ejemplos de infinitos servicios que tenemos a disposición, ¿vale? Ahora, por ejemplo, VLMs, podemos hacer búsquedas semánticas sobre vídeos, podemos decir en qué momento ha sucedido algo en concreto en un vídeo o que me haga un resumen del vídeo. El GPT, ya podemos tener diferentes casuísticas ya bastante complejas o bastante completas para resolver casos de uso de clientes, ¿vale? Por eso os comento que va más allá de lo que podemos conseguir con Copilot Studio. Pero hay ciertos casos de uso que se van a poder abordar con ambas plataformas. Y antes de ir cerrando la parte de Foundry, esto es un apartado súper útil, un apartado en el que vamos a poder ver qué agentes tenemos desplegados, cuál es el consumo de todos nuestros modelos que están utilizando nuestros agentes, cuántos tokens se están gastando, estimando los costes en base a uso, en base a pasado. Pues nos estima cuánto nos va a costar, los agentes que tenemos, cuántos tokens nos van a consumir, nos va diciendo un sistema de alertas de si hay, pues podemos evaluar nuestros modelos, nuestros agentes, ver si la calidad es buena o no. Y nos vamos a poder decir, oye, pues si la calidad no es buena, no está pasando bien los test, que nos haga una alerta. Entonces vamos a poder en una única interfaz poder traquear muy bien, ¿no? Todos los agentes que tenemos, vamos a poder ver en tiempo real o analizando históricos, pasados, fechas, y vamos a poder ir traqueando muchísimo mejor todo lo que está pasando con nuestros modelos. Entonces, esto es algo que a día de hoy, según están evolucionando, cada vez más empresas están incorporando agentes, cada vez más departamentos crean sus agentes con sus modelos, con sus consumos, sus precios, esto se convierte fundamental a la hora de controlar y gobernar todo lo que estamos desplegando y nuestros empleados están utilizando. Entonces, para cerrar la parte de Foundry, ¿cuándo tiene sentido, ¿no? Pensar que nuestros agentes deberían de ser desarrollados con Azure, con Microsoft Foundry? ¿O por qué? ¿Cuándo nos interesa? ¿Por qué? Nos interesa porque tiene mayor flexibilidad a la hora de escalar y adaptarnos a situaciones más ad hoc, ¿no? Más a medida, más complejas, tiene más sentido. A veces Pilot Studio se puede convertir en una caja negra que no sepamos por qué no estamos teniendo los resultados que queremos, y aquí sí que al final es un desarrollo a medida. Con código vamos a poder hacer prácticamente lo que queramos. Entonces, dependiendo del caso de uso, nos va a dar más flexibilidad Azure. En la parte de multidioma también es más recomendada hacerla con desarrollos con Azure. Y luego, como habéis visto, la cantidad de modelos de IA que podemos utilizar es infinitamente mayor. Entonces, muchas veces, dependiendo del caso de uso, nos va a interesar, balanceando la calidad que nos ofrece un modelo y su precio, tirar por uno u otro. Entonces, la mayor calidad con el menor coste es lo que elegiremos de modelo. Y Foundry nos permite comparar modelos y nos hace una analítica, ¿no? De precios, de objetivo, etcétera, de tokens que consume. Entonces, eso nos puede venir muy bien según el caso de uso. Y ya con esta parte cierro lo que viene siendo Foundry, y ya vamos a ver lo último, ¿no, Miguel? Vamos a ver en una única slide qué criterios y qué diferencias tenemos entre una y otra.
Sí, eso es. Vamos a ello. Bueno, al final habíamos preparado, pues, como pequeño resumen esta diapositiva con distintos criterios de selección de cuándo puede ser bueno utilizar una plataforma u otra. Seguro que profundizando salen más criterios, pero bueno, nosotros cuando nos tenemos que enfrentar a una necesidad que nos transmite un cliente, pues estas son las primeras cosas que solemos evaluar. Lo primero, el licenciamiento, ¿no? Un criterio de selección clave puede ser el licenciamiento. Como habíamos dicho, a pesar de lo que pone aquí de pago por usuario en la parte de Copilot Studio, aquí hay algún matiz, ¿no? Porque en la práctica, como Asterisco, decíamos, ¿no? eso es, asterisco. Decía porque en la práctica ambas son soluciones de pago por uso y esto es muy importante porque Copilot Studio a veces confunde, quizá porque el resto de Power Platform sí que está más centrada en licencias por uso de aplicación o por usuario, aunque también está evolucionando hacia mecanismos de pago por uso en algunos escenarios. Pero bueno, despista por eso, ¿no? Y también porque al estar tan integrado con Microsoft 365, donde todo es licencia, pues choca un poco. Pero Copilot Studio es pago por uso. Si es verdad que hay una licencia que tienes que asignar a los usuarios para que puedan crear agentes, pero es una licencia que ya la tienes incluida por el hecho de activar este pago por uso en tu entorno. Este pago por uso sería para los usuarios que utilizan los agentes. O sea, cada vez que un agente, o sea, cada vez que un usuario interactúa con un agente creado con Copilot Studio, está haciendo un consumo interno que va contra ese modelo de pago por uso. Hay paquetes de 25.000, bueno, ahora hay más, ahora hay de 50.000, de 75.000 y de 100.000 créditos de consumo que puedes prepagar, que es interesante para las organizaciones que tienen todo M365 con licencias y quieren seguir en este mecanismo, ¿no? Entonces puedes comprar paquetes prepagados estilo licencia, pero en la práctica por detrás sigue siendo este consumo por uso. Pero eso sí, los usuarios que tienen licencia de Microsoft 365 Copilot, la licencia completa de Copilot de pago, no consumirían de este pago por uso. Por eso es licencia entre comillas o con asterisco, ¿no? Porque siempre tiene su cosa. Pero sí es verdad que Copilot Studio quizá sale más rentable y económico cuando vas por licenciamiento de Microsoft 365 porque te vas a poder aprovechar de ciertas licencias para que te salga mejor. En cambio, Azure pues es para cualquier otro escenario de pago por uso sin necesidad de estar integrado con Microsoft 365, sino cualquier escenario custom que quieras implementar. También es importante el tema de los modelos, ¿no? Que comentaba antes María, la cantidad de modelos, porque que está muy relacionado con los costes. Copilot Studio pretende tener un modelo de costes más predecible y estandarizado que Foundry y es por ello por lo que restringe los modelos disponibles a solo los últimos modelos de OpenAI y los de Anthropic. En cambio, Foundry ofrece, como hemos visto, ¿no? Miles de modelos de IA generativa para que tengas la máxima flexibilidad en cuanto al modelo que quieres usar y la finalidad de ese modelo. Pero eso hace que el cálculo de costes sea más complejo o menos predecible, puesto que los consumos cambian según el modelo. Pero bueno, no obstante, proporciona herramientas muy buenas de seguimiento y de monitorización, tanto de actividad de los agentes como del consumo de sus modelos para poder tener eso controlado. Aquí que preguntaban en el chat, pues la recomendación es usar las calculadoras. Tenemos la calculadora de Azure, la calculadora de Foundry y por ahí he puesto el enlace de la calculadora de Copilot Studio y es cuestión también de ir comparando escenarios en muchas situaciones. También lo que decíamos, Copilot Studio se suele orientar mucho a Microsoft 365 o a Dynamics 365. Es muy fácil implementar y publicar los agentes en estas plataformas. En ese caso nos solemos ir por la rama izquierda. En cambio, Foundry, pues agentes a integrar en cualquier ubicación, en una web, agentes con su propia interfaz visual, integrados en la herramienta que queramos. Ahí tenemos todo el control. Además de que es una solución mucho más escalable porque podemos ir añadiendo componentes y capas a medida que las necesitemos dentro de Azure para llegar a todo lo que necesitemos.
El otro criterio, que sería la complejidad, pues también es importante, ¿no? Copilot Studio es muy bueno y funciona muy bien para desarrollar agentes para tareas muy específicas. A lo mejor agentes concretos que tengan que conectar pues contra tal backend o contra tal servicio cloud, como SAP, ServiceNow, etcétera, etcétera. Y en este tipo de escenarios es rápido y eficiente. De hecho, es muy rápido desarrollar agentes. Hay modelos de paso entre entornos en Power Platform con las famosas pipelines de Power Platform que hace que incluso un usuario lo desarrolle en un entorno y sea muy fácil llevar esos cambios a producción, con lo cual el desarrollo de una solución de agentes con Copilot Studio suele ser rápido y en poco tiempo, además de eficiente si lo orientamos a estas tareas más concretas. Foundry es muy bueno, pues igual, ¿no? Cuando el proyecto ya es muy complejo, tienes que gestionar quizá distintas herramientas para distintos fines dentro de un agente o incluso tienes que hacer orquestación multiagente, que Copilot Studio la soporta y la tiene, pero Foundry ahí se luce mucho y es súper flexible en entornos trabajando con multiagente y sobre todo esa necesidad de tener que hacer todo a medida, ¿no? Que es lo que nos proporciona Azure, ¿no? Y toda la capacidad que tenemos a nivel ProCode de hacer desarrollo sobre ello. Y no sé si me dejo alguna cosa más, María, que quieras comentar a nivel de criterios de decisión. No, al final es un poquito lo que llevamos diciendo durante todo el webinar y es verdad que la parte de multiagentes pues te da mucha mayor flexibilidad Foundry y luego también puedes tener modelos que no tienen por qué ser con IA generativa, sino pues Sí, de computer vision, de detectar si va a haber un fallo en una determinada máquina en base a histórico y en base a una foto, detectar si se ha arreglado bien o no alguna incidencia o detectar si hay un cartel de ausencia en un determinado punto. Bueno, hay diferentes casos de uso que ya necesitan ciertos modelos más a medida pues, que con Copilot Studio no vamos a llegar. Y luego en Braven tenemos o lanzamos este año un AI Agents Factory que al final nos va a ayudar a agilizar esos procesos multiagentes, nos va a ayudar a empezar con una prueba de concepto y luego ir añadiendo nuevos agentes, nuevas funcionalidades e ir escalando. Sí que están preguntando, Miguel, un poquito de temas de Copilot Chat, licencias, tal. No sé si quieres que te traslade la pregunta o acabamos con la tablita y luego vemos si nos da tiempo. No, sí, a ver, yo creo que por parte de la tabla hemos tocado un poco todo. Quizás solo dejar claro que a nivel desarrollo, aunque lo hemos explicado al principio, Copilot Studio para usuarios Maker y para equipos de desarrollo low code específicos, o sea, equipos que desarrollan con Power Platform, en cambio Foundry para equipos de desarrollo Pro Code y son escenarios más complejos y que requieren también pues un equipo y un personal especializado. Es lo único. Yo creo que Exacto. el resto de puntos ya los hemos tratado aquí. Entonces, si queréis, podemos ver alguna de las dudas. Yo he ido contestando también. Mira, nos preguntan también que cuál sería la manera correcta de conectar Copilot Studio como front con Foundry como back. La verdad es que hay distintos mecanismos para hacerlo. Y nosotros incluso a veces debatimos sobre cuál es el mejor, más que nada porque ahora hay algo más de flexibilidad que antes no teníamos. Antes casi que la única opción viable era usando los topics de Copilot Studio y a través de un topic eh, conectar bien directamente en el topic o bien con conectores de Power Platform o incluso con un Power Automate, conectar contra la API de un agente de Foundry para pasarle los mensajes y recibirlos. No obstante, ahora hay otros mecanismos que se han incorporado y de hecho, como son más recientes, pues también estamos empezando a evaluar algunos de ellos en clientes para acabar determinando cuál es el mejor, pero solo porque se sepa, ahora con la orquestación de agentes también sería viable desde un agente de Copilot Studio llamar a un agente de Foundry, por un lado. También se podrían comunicar a nivel de MCP, conectando un servidor MCP de Foundry desde un agente de Copilot Studio. Es otra vía.
también se han lanzado herramientas, pero que están en super preview para conectar contra Foundry a través de herramientas, con lo cual ahí hay bastante flexibilidad. Hoy por hoy la más probada y estable que nosotros hemos trabajado es la de usar un topic. Pero bueno, para que veáis que hay distintos mecanismos. No obstante, con lo que comentaba María, que ahora los agentes de Foundry se van a poder publicar directamente en Copilot, se pueden publicar directamente en Copilot y en Teams, a lo mejor ese tener Copilot Studio de front y Foundry de back empieza a perder sentido. Y más cuando ahora podemos gobernarlos todos desde y entre 6.5 incluso. Pero bueno, también habrá que ir viendo cómo evoluciona todo. Perfecto. Pues nos siguen haciendo más preguntas. No sé si vamos entrando. Hay una que nos decían si alguna vez nos ha pasado que hemos hecho algo en Copilot Studio y hemos tenido que acabar derivando en Foundry. La respuesta es sí, nos ha pasado, pero también es verdad que Copilot Studio está avanzando mucho y cosas que hace unos meses no iban bien, evolucionan y empiezan a tener mejor rendimiento, performance. Entonces, bueno, pues al final la respuesta es complicada, ¿no? A veces saber qué elegir. Y nada, nos preguntan también, ya estás contestando tú, Miguel. Yo iba contestando Vale, mientras para vale, viendo el tiempo que perfecto. nos quedaba. Pero sí, nada, comentaban que cuando no utilizas el canal de Copilot o de Teams, es decir, publicas un agente Copilot Studio con otro canal externo y cambias la configuración de seguridad para no usar los mecanismos de Teams y Copilot, que si ya deja de ser, o sea, que si ya es solo pago por uso y efectivamente, porque ahí no hay forma de identificar si un usuario tiene licencia de M365 Copilot, o sea, ahí ya pasa todo a ser pago por uso en esos escenarios. Vale, perfecto. Pues yo creo que ya vamos a ir, ya son casi media, vamos a ir cerrando, que os queríamos contar dos cositas. Una es el Agent en una hora o agentes en una hora, en la que vamos a ofrecer la posibilidad de que pidáis si queréis una sesión y elegir si queréis profundizar un poquito más en Copilot Studio o en Foundry. Entonces podemos cerrar con vosotros una sesión de un agente de una hora. Si es Copilot Studio, pues probablemente sea Miguel, si es de Foundry seré yo la que lo imparta, ¿vale? Entonces, creo que Lucía está dejando los links a esto que os comento en el chat, pero si no tenéis aquí el QR para acceder a un FONS en el que lo podéis rellenar y solicitar. Ahí, Lucía, lo puedes poner. Eh, vale, está promocionando otros eventos. Es que no paramos ahora. De aquí a Semana Santa tenemos muchos eventos. Pero bueno, este es un evento presencial que vamos a hacer en Microsoft. Aquí lo veis en las oficinas de Microsoft. Hemos reservado una sala el 12 de marzo y va sobre agentes. Entonces va a haber charla de Microsoft, de Leire, va a haber charlas de Brave, vamos a estar Miguel y yo y vamos a tener una mesa redonda con clientes. Nos ha confirmado el CEO de Burger King por primera vez en un evento de Braven, que es un cliente con el que llevamos trabajando muchos años ya, el CEO de Exolo, y estamos aún pendientes de cerrar la agenda, pero bueno, con esos dos CEOs ya tenemos un cartel muy potente. También Vicent va a hablar más de la parte de gobernanza, que esa parte es muy importante. Vicent, si no le conocéis, de Braven también va a dar una charla, entonces os esperamos. Lucía está enviando en el chat el link al registro, pero bueno, lo publicaremos en redes, lo enviaremos en la newsletter, que si no estáis suscritos recomendamos. Y con esto yo creo que ya está todo, ¿verdad, Miguel? Ya, y en hora, ¿eh? Me parece, yo pensaba que Eso nos es, íbamos a liar más, pero clavado. en una hora lo hemos bordado. Así que nada, espero que os haya sido útil. El webinar va a quedar grabado, va a quedar on demand para los que no se hayan podido conectar y un placer estar contigo, Miguel. Lo dicho igualmente. El placer también es mío y nada, pues encantado y esperamos que haya sido de utilidad para vosotros. Pues muchas gracias. Nos vemos en siguientes webinars.